Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quinto domingo de Cuaresma, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. En la primera lectura tenemos un pasaje del libro del profeta Jeremías. El fragmento que leemos está tomado del llamado Libro de la Consolación, que son los capítulos 30 al 33 del libro. Es un mensaje de esperanza sobre el futuro regreso a su tierra de los deportados a Asiria y de la restauración de Israel y Judá en base a una alianza nueva. Versículo 31. La alianza entre Dios y su pueblo, que se resume en la frase yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, versículo 33, ha fracasado. Ha sido quebrantada muchas veces. La fidelidad a la alianza no puede hallarse en las promesas hechas con la boca solamente, sino que requiere el compromiso y la entrega interior del ser humano, es decir, de su ser, lo que en lenguaje bíblico se denomina el corazón, y que se manifiesta en todos los aspectos de su vida. Pero como el modo de ser natural del hombre es egoísta, es preciso darle un nuevo modo de ser para que pueda vivir la alianza con Dios. Jeremías entonces anuncia de parte de Dios una alianza nueva, versículo 31, alianza que ya no será quebrantada. Para ello es necesario que Dios la escriba en el corazón del hombre, versículo 33. Ya no se dan preceptos exteriores que hay que cumplir para honrar la alianza, sino que lo que se da es una nueva manera de ser. La vida en comunión con Dios por el amor. Solo un corazón nuevo, que encontramos esta expresión en Ezequiel capítulo 36, versículo 26, solo un corazón nuevo en el que está vivo y presente Dios, que es amor, es capaz de amar a Dios y al prójimo. Es capaz de vivir la alianza nueva. Recordemos las palabras de Jesús a Nicodemo el domingo pasado. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. La experiencia personal de ser amado por Dios hace brotar en los hombres el amor a Dios, amor que se concreta en amor al prójimo. Entre dos que se aman no es necesario que se enumeren preceptos, porque cada uno se dará espontáneamente para buscar el bien del otro. Esto es precisamente el amor. Y es lo que quiere decir San Agustín con su famosa frase, ama y haz lo que quieras. Esta perfección del amor es posible por la entrega de Cristo en la cruz. En ella Dios se glorifica, se manifiesta como amor hacia cada uno de nosotros, comenzando por ofrecer incondicionalmente el perdón de nuestros pecados, como anuncia el profeta Jeremías. En el versículo 34, todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor,
cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Pasemos a la segunda lectura. Aludiendo a la oración de Jesús en el huerto, la carta a los Hebreos afirma que Cristo fue escuchado por su Padre. Recordamos que en el versículo 7, que leemos hoy, el primer versículo de la lectura de hoy, del capítulo 5 de Hebreos, dice que Jesucristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó sus súplicas a Dios Padre. Y en su angustia fue escuchado. Cristo fue escuchado, afirma la carta a los Hebreos. Expresión ciertamente paradójica, porque el Padre no le ahorró pasar por la tortura y por la muerte en cruz. Y sin embargo, ciertamente fue escuchado. La resurrección revelará hasta qué punto el Hijo ha sido escuchado por su Padre. A Cristo, que había pedido, Padre, glorifica tu nombre, encontramos esta frase en el Evangelio de hoy, Juan 12, 28, nos dice Hebreos que lo vemos coronado de gloria y honor a causa de la muerte padecida. Hebreos 2:9, precisamente en virtud de su pasión y de su cruz. Más aún, una vez resucitado, llevado a la consumación o a la perfección, versículo 9, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Versículo 9. A la luz de la resurrección entendemos que Cristo es el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. En lo más hondo de su agonía, el Hijo ha sido escuchado por el Padre. Para salvarnos, Cristo tuvo que obedecer al Padre. En el versículo 8 nos dice una frase tremenda. Dice que Jesús, aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Para hacer nuestra la salvación que Cristo nos alcanzó, es necesario también que le obedezcamos. Por eso dice el versículo 9, que se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. La obediencia es la clave para acceder a la salvación, porque la obediencia a la voluntad de Dios es lo que nos pone en comunión con Él. Ciertamente una obediencia que parte de la fe, y ciertamente una obediencia que se apoya en la gracia que el mismo Dios nos da, y ciertamente una obediencia que se brota de la libertad humana que quiere, apoyada en la gracia, ser fiel, obedecer lo que Dios le pide. Pero obedecer, al fin y al cabo. Así que de la misma manera que el Hijo, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, nosotros tendremos también que obedecer y que igual que el Hijo, aprender a obedecer sufriendo. Por eso, si hacemos eso, el Hijo se convierte para nosotros en autor de salvación eterna. Pasemos entonces al Evangelio, que es un Evangelio, según San Juan, capítulo 12, con mucha riqueza. Este texto que tenemos hoy en la liturgia está entre la entrada triunfal en Jerusalén y el lavatorio de los pies a los discípulos. Nos encontramos en la fiesta judía de la Pascua. Entre los que van a Jerusalén a celebrarla, hay unos griegos, nos dice el texto. Estos eran seguramente gentiles que aceptaban la fe de Israel, pero que no habían sido circuncidados. La mención de los griegos conecta con el versículo 35 del capítulo 7 de Juan, un poco antes, donde encontramos, se dijeron los judíos, ¿a dónde se irá este que no podamos encontrarle? ¿Se irá tal vez a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos?
Fíjense la conexión por el tema de los griegos. Conecta también con Juan, capítulo 10, versículo 16, donde leemos: tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Es decir, hay unas ovejas que no son judías. Así que, de esta manera, vemos que la misión de Jesús tiene un alcance universal, más allá del pueblo judío. Bien, pues hoy nos encontramos con que también los griegos quieren ver a Jesús. El texto original dice que estos griegos han venido a adorar a Dios en la fiesta de Pascua. La traducción que se lee en la liturgia dice a celebrar la fiesta en el versículo 20. Pero, repito, el original dice que han venido a adorar, que es distinto. Una cosa es adorar a Dios, otra cosa es celebrar la fiesta. Se supone que es lo mismo, porque la fiesta consiste en adorar a Dios, es una manera de adorar a Dios, pero no es lo mismo, por lo que el evangelista va a narrar a continuación. Hace 2 domingos, en el pasaje de la expulsión de los mercaderes del templo, el evangelista Juan nos aclaró que el templo de la nueva alianza no era una edificación, sino que era el cuerpo de Jesús. Eso lo vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. El templo de la nueva alianza ya no es un edificio, sino que es Cristo mismo. Él es el templo de la nueva alianza. Bien, los griegos que han venido a adorar a Dios ya no buscan el templo de Jerusalén, sino que quieren ver a Jesús, el nuevo templo de Dios. Para lograrlo, los griegos acuden a los discípulos de Jesús, concretamente a los que están familiarizados con sus costumbres. Se dirigen a Felipe y Andrés, que llevan nombres griegos. Además, Felipe es de Betsaida de Galilea, nos dice el versículo 21. Felipe es de Betsaida de Galilea, en la Decápolis, que era una región helenizada. En el Evangelio de Juan, ver y creer van juntos, con una relación de causa y efecto. Como ejemplo, podemos recordar el final del relato de las bodas de Caná, donde se narra que los discípulos vieron su gloria y creyeron en él. Juan 2:11. Con esta aclaración nos damos cuenta de que lo que piden los griegos es ver a Jesús para creer en él. El discurso de Cristo es la respuesta a la petición de Felipe y Andrés. El que quiera ver a Jesús, es decir, creer en él, habrá de mirar a la cruz. Por eso la petición de los discípulos provoca el comentario de Jesús que comienza así. En el versículo 23 dice Jesús: ha llegado la hora. Uno podría preguntarse, ¿pero y qué tiene que ver eso con ver a Jesús? Porque ver a Jesús significa creer en Jesús. Los griegos quieren creer en Jesús para adorar a Dios en el nuevo templo, en el templo de la nueva alianza que es Jesús. Y por lo tanto, para creer en Jesús hay que mirar a la cruz. Y eso es lo que él dice: ha llegado la hora. Recordemos que en Caná Jesús dijo: todavía no ha llegado mi hora, Juan 2:4. Y a la samaritana le dijo: pero se acerca la hora. O mejor dicho, ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. El verbo adorar en este último texto es el mismo que aparece en el versículo inicial de hoy, el versículo 20. La hora a la que se refiere Jesús es la hora de su glorificación, versículo 23, que en el Evangelio de Juan es la hora de su muerte en la cruz. Por eso Jesús explica que para dar fruto el grano de trigo tiene que caer en tierra y morir, versículo 24. De modo que el que se ama a sí mismo y rehúsa morir, se pierde. Pero el que se aborrece a sí mismo, hace lo que hizo Cristo y alcanza la vida eterna, versículo 25.
El que sigue a Jesús será honrado por el Padre con el don de la vida divina y estará donde está Jesús, es decir, en la comunión trinitaria. Versículo 26. La gloria manifestada por los signos en San Juan coincide con el Cabot del Antiguo Testamento, la gloria de Yahvé, que es la manifestación de la presencia y el poder de Dios. El pasaje del Evangelio de hoy cierra la primera parte del Evangelio de Juan, conocida como el libro de los signos, en el que se encuentran 16 de las 17 veces que aparece la palabra signo, semeion, en el cuarto Evangelio. El período en el que Jesús se manifiesta ante el pueblo por medio de hechos prodigiosos se termina. Con ello, se da paso a la manifestación suprema de la gloria mediante el mayor de todos los prodigios, el signo más claro del amor del Padre, hacia el que apuntaban todos los demás signos, la glorificación de Cristo en la cruz. En el versículo 27 aparece la agitación del alma de Jesús, que evoca lo que vivirá más tarde en Getsemaní. El corazón humano de Jesús se espanta y atemoriza ante la muerte injusta y terrible que le aguarda. ¿Qué puede hacer? ¿Acaso pedir al Padre que le libre de esa hora y que aparte el cáliz amargo que le da a beber? Jesús pide tan solo que se cumpla la voluntad del Padre, pues para eso ha venido al mundo. Pide que sea glorificado el nombre de Dios, versículo 28, es decir, que se manifieste a los hombres lo que Dios es y quiere ser para todos, el amor. Es voluntad de Dios darnos la máxima prueba para que creamos que es amor, para que glorifiquemos su nombre y alcancemos la vida por Jesucristo, el Señor. La voz del Padre en el versículo 28 nos remite a la escena del bautismo de Jesús en el Jordán y también a la transfiguración en el Tabor. Es la prueba de que el Padre está siempre con Jesús. Reaparece la frase del Evangelio del domingo pasado, Juan 3:14. Tiene que ser elevado. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado, en referencia a su muerte en cruz. Lo vemos en los versículos 32 y 33. Allí leemos: cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y apunta el evangelista, esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Es decir, el evangelista nos aclara, se refiere a su muerte en cruz. La hora de Jesús es también la hora del mundo. Recordemos que por mundo se significa el conjunto de fuerzas negativas, humanas y diabólicas, que se cierran al conocimiento y la experiencia de Dios y que están en lucha abierta contra Jesús y el Evangelio. En la hora se manifiesta que Dios es amor, pero también queda al descubierto el pecado del mundo. Es la hora de la exaltación de Jesús, de su muerte y de su gloria. Es la hora del juicio de Satanás y sus partidarios, de su puesta en evidencia y su separación, como nos dice el versículo 31. Pero también es la hora del perdón para cuantos creen en Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.